La lluvia ácida silbó contra el casco de combate del general Carson Dra. Mientras estaba agachado detrás de una barrera de hormigón destrozada. Destellos de fuego de artillería iluminaron el cielo nocturno en breves y violentas ráfagas, revelando el contorno de lo que una vez había sido un próspero puesto avanzado, ahora reducido a ruinas humeantes. 8 años de amargos conflictos fronterizos habían conducido a este momento. Un asalto desesperado a una de las posiciones más fortificadas del enemigo. Informe del Escuadrón Delta. Dra. Gruñó en su unidad de comunicación, su voz áspera por horas de gritar órdenes a través del humo preciso. Cuadrante oriental seguro, general. La respuesta crepitó entre la estática. Hubo muchas bajas, pero hemos violado su centro de comando. Dra. Asintió para sí mismo, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad asentarse más profundamente en sus hombros. Cada vida perdida bajo su mando sería otro nombre que llevaría. A sus 43 años, su cabello, que una vez fue negro, ahora estaba sembrado de canas y su rostro estaba curtido tanto por la dura atmósfera alienígena como por la carga del liderazgo. Barren en busca de supervivientes, ordenó, poniéndose de pie. Ejecutar Protocolo 7. Protocolo 7. Las palabras tenían un sabor amargo en su boca. Sin prisioneros, no hay piedad. El alto mando había sido explícito. Esta especie era demasiado peligrosa para ser capturada. Su biología, su psicología, demasiado ajena, demasiado impredecible. Pero 8 años de guerra le habían enseñado a Drave que el enemigo se parecía mucho más a su propio pueblo de lo que nadie estaba dispuesto a admitir. Lucharon por territorio, por recursos, por supervivencia, tal como lo hicieron los humanos. Se movió con cautela a través del recinto devastado, pasando por encima de escombros y cuerpos por igual. El horror de las consecuencias siempre lo impactó. Con qué rapidez un campo de batalla puede pasar del caos al silencio. Desde gritos y explosiones hasta nada más que el suave repiqueteo de la lluvia tóxica. Su equipo había hecho su trabajo con brutal eficiencia. El puesto avanzado fue neutralizado. Sus defensores dispersos o muertos. Al doblar una esquina hacia lo que parecía ser un antiguo centro de comunicaciones, un movimiento llamó su atención. Un ligero cambio entre las sombras. Drave levantó su rifle de pulso con un movimiento fluido. Los sistemas de puntería apuntan a una figura medio enterrada bajo paneles del techo derrumbados. Piel azul, armadura de combate, una máscara facial sellada con una visera reflectante que oculta el rostro debajo. Uno de sus francotiradores de élite, a juzgar por la insignia y el arma de largo alcance que sostenía en una mano de 3 dedos. Mujer. Si el dimorfismo sexual de su especie se tradujo como inteligencia, sugirió que estaba gravemente herida. Una sangre índigo oscura brotaba de las múltiples heridas que se acumulaban debajo de su esbelta figura. Pero ella no emitió ningún sonido, ningún súplica, ninguna amenaza, ni siquiera sonidos de dolor. Ella simplemente lo observó a través de esa visera indescifrable, completamente quieta, salvo por el leve subir y bajar de su pecho. El protocolo 7 resonó en su mente. Ejecutar al instante, su dedo tensado en el gatillo, un movimiento que había realizado innumerables veces antes. Rápido, limpio, misericordioso al menos, comparado con dejarla morir lentamente por sus heridas. Pero algo lo detuvo. Había algo en su postura, no desafío, no miedo, sino una extraña aceptación, casi expectativa, como si hubiera estado esperando ese momento, como si lo conociera. General, llamó una voz desde afuera. Área segura. Cargos de demolición fijados por 30 minutos. Lo entiendo, respondió Drey, sin apartar la vista del francotirador herido. Encontré un sobreviviente. Me encargaré de ello personalmente. Se acercó con cautela, con el rifle aún apuntando a sus puntos vitales. ¿Me entiendes?, preguntó, sabiendo que los implantes de traducción ya eran habituales en ambos bandos. Ninguna respuesta, solo esa mirada firme y silenciosa que parecía atravesarlo en lugar de mirarlo a él. Te llevo para interrogarte,
dijo, más para sí mismo que para ella. Era una violación de las órdenes, pero algo en este encuentro le pareció importante, significativo de maneras que no pudo articular. Ella no hizo ningún movimiento para resistirse mientras él aseguraba sus armas y revisaba sus heridas. Múltiples heridas de metralla, una quemadura de plasma en el costado izquierdo, posible daño interno. Debería haber estado inconsciente o al menos expresar dolor. En cambio, ese silencio inquietante continuó. Drave activó su botiquín de campaña y le administró un tratamiento básico para estabilizarla. No sé si puedes entender por qué hago esto, dijo mientras trabajaba. Pero quiero respuestas, no otro cadáver. El edificio se estremeció repentinamente cuando una serie de explosiones sacudieron el perímetro este. Secundaria detonaciones. El enemigo había preparado sus propios mecanismos de seguridad. General. La voz aterrorizada de su teniente interrumpió el comunicador. Han activado su secuencia de autodestrucción. Todo el complejo está en estado crítico. Drave maldijo, abandonando el tratamiento mientras buscaba su rifle. En esa fracción de segundo de distracción, esperó que la francotiradora herida hiciera algún movimiento, que atacara, que huyera. En cambio, cuando el techo sobre ellos comenzó a derrumbarse, ella se movió a una velocidad asombrosa, no alejándose de él, sino hacia él. Antes de que DRA pudiera reaccionar, se abalanzó sobre su cuerpo, protegiéndolo con su armadura mientras toneladas de hormigón y metal se desplomaban. El mundo se oscureció. El dolor fue su primera sensación al despertar. Un dolor sordo y palpitante en la espalda y los hombros, pero nada fatal. Su segunda sensación fue confusión. Debería estar muerto. La explosión había ocurrido justo encima. Ningún humano podría haber sobrevivido a eso sin protección. ¿Protección? El recuerdo lo inundó. Piel azul, visor reflectante, un cuerpo cubriendo el suyo. DRA forzó los ojos y se encontró en un pequeño bolsillo. De espacio entre los escombros. Las luces de emergencia de su armadura lo iluminaban todo con un intenso resplandor rojo. Y allí, medio debajo de él, yacía la francotiradora alienígena. Su armadura estaba destrozada, el visor agrietado, y la sangre índigo manaba a raudales de heridas recientes. Ella lo había salvado, había usado su propio cuerpo como escudo. ¿Por qué? Él se quejó, su voz entre el polvo y el humo. Su única respuesta fue una leve inclinación de cabeza. Esa misma mirada indescifrable a través del visor dañado. Había un propósito en esa mirada. No solo protección, sino algo más profundo, algo personal. General Drave, llamaron voces. Lejanas, acompañadas por el sonido de escombros moviéndose. ¿Nos oye, señor? Aquí, gritó, sin apartar la vista del alienígena. Necesito un equipo médico. Prioridad 1. En cuestión de minutos, sus soldados habían despejado suficientes escombros para rescatarlos. DRA rechazó la ayuda, con la atención fija en el equipo médico, que ahora trabajaba frenéticamente en el francotirador alienígena. El teniente que se acercó con una evidente preocupación en su rostro. Señor, necesita atención médica. Primero ocúpate de ella, insistió Drey. Suques miró al alienígena con una repugnancia mal disimulada. Señor, el protocolo 7 está suspendido, espetó Drey. Esta prisionera me salvó la vida. Que le valió un tratamiento médico y un interrogatorio adecuado. Los soldados intercambiaron miradas confusas. Varios de ellos se habían reunido cerca, observando la escena con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad absoluta. Ella es una de ellos, señor, dijo un sargento, expresando lo que todos estaban pensando. La misma especie que nos atacó en Morgan's Ridge el mes pasado y que acabó con la mitad de la compañía Delta. Estoy consciente de quién es ella, respondió fríamente el sargento Drave. Entonces, ¿por qué no seguir el protocolo? Otro soldado murmuró lo suficientemente fuerte para ser escuchado.
Déjala abajo y acaba con esto. Drey se giró para encarar a sus tropas, consciente de repente de que sus decisiones en ese momento tendrían repercusiones más allá del destino de ese único alienígena. Porque a veces, dijo, y su voz se oyó a través del claro sembrado de escombros, tenemos que recordar por qué luchamos. Si exterminamos a un enemigo que ha mostrado misericordia, que ha salvado a uno de los nuestros, ¿en qué nos convierte eso? El silencio recibió sus palabras, pero pudo ver el impacto en sus rostros. Confusión, incertidumbre, tal vez las primeras semillas de duda sobre las narrativas que les habían contado a todos sobre esta guerra. Estabilizarla para el transporte, ordenó Drey al equipo médico. Y trátala con el mismo cuidado que le darías a cualquiera de nuestros heridos. Esta es una orden directa. Mientras los soldados se dispersaban, Kes permaneció al lado de Drey. Esto va a suscitar preguntas en el comando, advirtió en voz baja. Déjalo, respondió Drey. Tal vez sea hora de que todos empecemos a hacernos algunas preguntas. Señor, usted también debería hacerse una revisión, sugirió un médico, observando el cuerpo maltrecho del general. DRA asintió distraídamente, siguiendo la camilla hacia la nave de transporte. Mientras caminaba, fragmentos de batallas pasadas le vinieron a la mente. 8 años de guerra, cientos de enfrentamientos, y de alguna manera había sobrevivido a todos, a menudo sin un rasguño, incluso cuando quienes lo rodeaban caían. Suertudo, lo llamaban. Bendito el invencible general Drey, que salió ileso entre los disparos. Pero ¿y si no era suerte? 3 días después, Drey se encontraba en la sala de observación del hospital militar, observando a través de un cristal unidireccional cómo el personal médico atendía a la prisionera alienígena. Había sido sometida a múltiples cirugías. Su condición finalmente se estabilizó, aunque permaneció inconsciente. Cuéntame otra vez, le dijo al médico a su lado sobre las lesiones anteriores. La doctora, una mujer seria con canas prematuras, consultó su tableta. Como mencioné ayer, general, su cuerpo muestra evidencia de un extenso trauma previo. Quemaduras de plasma curadas en el 40% de su cuerpo, múltiples heridas de bala. Y heridas de metralla, 3 fracturas mal colocadas, algunas lesiones parecen tener hasta 7 años, otras tan recientes como unos pocos meses. 7 años, casi toda la duración de la guerra. Y las modificaciones son extensas, confirmó el médico. Musculatura mejorada, estructura esquelética reforzada, capacidad de curación acelerada, todo trabajo en el mercado negro, no un equipamiento militar estándar para sus fuerzas. Alguien quería que fuera muy difícil de matar. O alguien quería que pudiera seguir luchando a pesar de las repetidas lesiones, pensó doctora. ¿Y su historial? ¿Alguna identificación? Nada concluyente, dijo el oficial de inteligencia que se había unido a ellos. Su armadura tiene insignias que coinciden con las de sus fuerzas especiales, pero los números de serie no coinciden con ninguno de nuestros combatientes enemigos conocidos. Huellas dactilares, ADN, escáneres de retina, todas coincidencias negativas en nuestra base de datos. Un fantasma, murmuró Drey. El oficial de inteligencia asintió. Lo que es particularmente extraño es que encontramos restos de marcadores de identificación que parecen haber sido alterados deliberadamente, como si quisiera borrar quién era y convertirse en otra persona por completo. Esta revelación desencadenó algo en la mente de doctora. No solo una sombra lo protegía, pero alguien con un propósito propio, construyendo metódicamente una nueva identidad para moverse por territorio enemigo sin ser detectado. Señor, nada. DRA se apartó de la ventana. Quiero ver los registros de batalla. Cada enfrentamiento importante en el que he participado durante los últimos 7 años, todas las grabaciones disponibles, los testimonios de testigos, los informes balísticos. El oficial de inteligencia frunció el ceño. Son miles de horas de datos, señor. Entonces mejor empiece, dijo Drafe. Concéntrese en las anomalías, los fenómenos inexplicables,
Los casos en los que yo o mi entorno inmediato fuimos atacados pero sufrimos daños mínimos. ¿Cree que está relacionada con esos incidentes? DRA volvió a mirar al alienígena inconsciente. Creo que hay más en ella de lo que entendemos. Esa noche, en sus aposentos, Drave revisó el primer lote de archivos. Operación Thunderead hacía 5 años, una misión de escolta rutinaria que se había convertido en una emboscada. 32 soldados perdidos. Drave había salido ileso. A pesar de estar en el centro del ataque, el informe oficial atribuyó su supervivencia a la conciencia táctica y a su rápida respuesta. Pero la cámara del casco. Las imágenes contaban una historia diferente. Fotograma a fotograma, Drave observaba cómo el fuego enemigo convergía hacia su posición y luego, inexplicablemente, parecía fallar por milímetros. No eran fallos aleatorios, sino precisos, como si algo desviara los disparos o a alguien. Pasó al siguiente archivo, la batalla de Carrick Ridge hacía 3 años. Un brutal asedio de 3 días que se cobró cientos de vidas. Una vez más, a pesar de estar en el fragor del combate, Drave había escapado ileso. El informe señalaba varias fallas de equipo entre los francotiradores enemigos posicionados para atacar su puesto de mando. Archivo tras archivo revelaba el mismo patrón. Misteriosos fallos de equipo, fallos inexplicables, combatientes enemigos encontrados muertos con bajas precisas antes de que pudieran completar sus ataques a su posición. Pequeñas intervenciones, casi imperceptibles, que, vistas en conjunto, pintaban una imagen clara. Alguien lo había estado protegiendo, siguiendo sus movimientos, eliminando amenazas incluso antes de que él supiera de su existencia. Y siempre, en el fondo de fotos borrosas de reconocimiento o imágenes de vigilancia a distancia, indicios de una figura con armadura de combate, nunca lo suficientemente claras como para identificarlas, siempre en los límites de la percepción, un fantasma a su espalda. DRA se recostó, frotándose los ojos cansados. Parecía imposible. Sin embargo, la evidencia se acumulaba. Durante años, este alienígena, este soldado enemigo, había sido su guardián silencioso. ¿Pero por qué? ¿Qué posible razón podría tener para proteger a un general enemigo? La respuesta, sospechaba, se encontraba tras ese visor sellado. Recuperó la conciencia al 5.º día. Drave estaba allí cuando sucedió, tras pasar sus horas libres en la sala de observación. El personal médico le había advertido que sus heridas eran graves, que tal vez nunca despertara. Pero él sabía que no era así. Algo en su resiliencia, en su determinación, le decía que aún no había terminado. Su primer gesto al despertar fue llevarse la mano a la cara, buscando con los dedos el visor que le habían quitado durante la cirugía. Al descubrir que no estaba, todo su cuerpo se tensó, girando la cabeza bruscamente para examinar la habitación hasta que su mirada se fijó en el cristal unidireccional, mirándolo directamente, aunque no podía ver a través de él. «Voy a entrar», dijo DRA, ignorando las protestas del personal médico. Cuando entró en su habitación, ella estaba sentada, erguida a pesar de sus heridas, la espalda rígida, las manos cruzadas sobre el regazo. Su rostro, ahora expuesto, revelaba rasgos a la vez extraños y extrañamente familiares: pómulos angulosos, ojos grandes con pupilas verticales, piel del color del cielo crepuscular, sin cabello, pero con una serie de pequeñas protuberancias en forma de cresta a lo largo del cuero cabelludo que podrían tener una función sensorial similar. Lo vio entrar sin sorpresa, sin miedo, como si lo hubiera estado esperando. «¿Sabes quién soy?», dijo Drave. Ni una pregunta, solo un leve asentimiento. Su primer reconocimiento. «Me has estado siguiendo, protegiéndome durante años». Otro asentimiento, más vacilante esta vez. «¿Por qué?». Abrió la boca y luego la cerró. Su garganta se movía como si hablar le resultara difícil o desconocido. Finalmente, con voz ronca por la falta de uso, dijo simplemente: «deuda». La palabra quedó suspendida entre ellos,
cargada de un significado tácito. DRA acercó una silla a su cama y se sentó, observando su rostro en busca de alguna pista sobre este misterio. Nos conocemos de antes, supuso. Su mirada se posó en ella. Manos, que luego volvió a levantar para encontrarse con las suyas. La intensidad de esos ojos ajenos lo incomodó. No hostil, sino profundamente personal, como si ella lo conociera como nadie más. Hace mucho tiempo, confirmó, formulando cada palabra con cuidado. No lo recordarías. Inténtalo. Pareció considerarlo, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto que le recordó su primer encuentro en las ruinas. Pueblo, dijo al fin. Asentamiento civil del continente norte. Drey sintió un escalofrío. Había habido muchos pueblos, muchas operaciones de pacificación civil en los primeros días de la guerra. Operaciones que había llegado a lamentar profundamente a medida que se aclaraba su verdadera naturaleza. No medidas de seguridad, sino actos de terrorismo sistemático. ¿Cuál?, preguntó, aunque empezaba a sospechar la respuesta. El Aris, dijo ella, y el nombre lo golpeó como un golpe físico. Elis, un pequeño asentamiento cerca de lo que entonces era la frontera en disputa. Uno de sus primeros mandos como capitán. Les habían dicho que era un bastión rebelde, una base para operaciones enemigas. No encontraron nada más que agricultores, comerciantes y familias. Pero las órdenes eran órdenes, y Drave entonces era un hombre diferente. Más joven, más rígido, más confiado en el mando. Habían reunido a los aldeanos, los habían separado, habían comenzado los interrogatorios y no encontraron nada. No hay escondites de armas, ni equipos de comunicaciones, ni evidencia de actividad enemiga. Había informado y solicitado nuevos pedidos. La respuesta había sido inmediata y escalofriante. Sin testigos. La mayoría de sus hombres habían obedecido sin cuestionar. DRA había seguido con la rutina, incapaz de desafiar abiertamente las órdenes, pero buscando cualquier oportunidad para mitigar el daño. Él malinterpretó deliberadamente las órdenes, permitió intentos de escape que se aseguró de que tuvieran éxito y clasificó a algunos aldeanos como procesados cuando nunca habían sido capturados en absoluto. Y hubo un incidente en particular. El vendedor de almacenamiento, dijo lentamente, mientras su memoria se cristalizaba. Una niña escondida entre los sacos de grano. Los ojos del extraterrestre se abrieron ligeramente, sorprendido de que tal vez lo recordara. Eras esa chica, continuó Drave, mientras la imposible verdad caía sobre él. No tendrías más de 12 o 13 años y estabas aterrorizado. Te encontré durante el barrido final. Ella asintió, un movimiento ahora casi ansioso. Me miraste, dijo, levantaste tu arma, luego la bajaste, me dijiste que corriera, que no mirara atrás, y corriste. Drey terminó. Te marqué como eliminado en el informe. Nunca lo pensé. Su voz se fue apagando mientras el peso de la revelación caía sobre él. ¿Cómo pasaste de ser ese niño asustado a esto? Su expresión se endureció. Algo feroz y decidido que reemplaza la vulnerabilidad momentánea. La seguí, dijo ella. Observé, aprendí tus costumbres, tu lengua, tu lucha. Eras un niño, protestó Drave. ¿Cómo lograste sobrevivir? No importa, dijo ella con un gesto de su mano de 3 dedos. Lo que importa es la deuda. Me perdonaste. Vida por vida. ¿Y entonces qué? Me alisté en su ejército para recompensarme manteniéndome con vida. No estoy alistada, corrigió. Demasiado joven, rechazado. Así que tomé otros caminos, encontré maestros, personas que podían hacerme más fuerte, más rápido, mejor. Su mano tocó su costado donde DRA sabía que se habían realizado extensas biomodificaciones. Me convertí en lo que necesitaba ser. Las implicaciones lo dejaron perplejo. No se trataba simplemente de un soldado que seguía órdenes o de una estrategia militar calculada. Esta fue una vida enteramente reestructurada en torno a un único propósito:
su supervivencia. Durante 7 años, dijo, me has estado siguiendo por una zona de guerra, recibiendo balas dirigidas a mí. ¿Por qué no? No sé, simplemente enviar un mensaje. Dime quién eras. Ella negó con la cabeza. Las palabras no importan, las acciones importan, y el propósito debe permanecer oculto. Si se sabe, la efectividad se ve comprometida. ¿Y ahora qué? Preguntó Drey. La deuda está más que pagada. Me ha salvado la vida docenas de veces, según lo que he deducido. Por primera vez, parecía insegura. Algo vulnerable se reflejó en su rostro. No lo sé, admitió. Nunca planeé ser capturada. Para ser reconocida. Lo miró directamente a los ojos. ¿Qué me pasa ahora, General Drave? Era una buena pregunta. Según todas las regulaciones militares, era una combatiente enemiga, sujeta a detención e interrogatorio, independientemente de sus acciones pasadas. El alto mando querría cualquier información que poseyera, la consideraría un activo valioso en lugar de una persona. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero ya encontraré una solución. Tienes mi palabra. La mirada que le dirigió fue a la vez confiada y escéptica, una expresión que parecía indicar que creía en él personalmente, aunque conservaba un sano cansancio del sistema que representaba. Descansa, le dijo, levantándose para irse. Cúrate. Hablaremos de nuevo. En la puerta, hizo una pausa. ¿Tienes un nombre? ¿Algo con lo que pueda llamarte? Ella dudó, luego respondió con una serie de sonidos que su implante de traducción no pudo procesar. Su nombre de nacimiento, presumiblemente en su lengua materna. No puedo pronunciarlo, admitió. La comisura de su boca se torció en lo que podría haber sido la sombra de una sonrisa. Los soldados me llamaban Sombra, ofreció porque nunca me vieron venir. Sombra, repitió Drave. Le sentaba bien. Gracias, Sombra, por todo. Se fue entonces, su mente dando vueltas con decisiones imposibles y el peso de una deuda que no estaba seguro de poder pagar alguna vez. Esa noche, Drave soñó con Ayaris, con fuego y gritos y una niña de piel azul acurrucada entre sacos de grano. Pero esta vez, el sueño cambió, mostrándole una perspectiva que nunca antes había considerado. 7 años antes, la niña se apretó más contra los sacos de grano, tratando de hacerse más pequeña, invisible. El sótano de almacenamiento estaba oscuro y fresco, olía a tierra y cultivos secos, aromas familiares de una vida que ya no existía. Afuera, los gritos habían cesado. Eso era peor de alguna manera. El silencio significaba que todo había terminado. Se aferró al pañuelo naranja de su madre, lo único que había logrado agarrar cuando llegaron los soldados. Su madre la empujó hacia la puerta trasera y susurró, «Corre», antes de girarse para encarar a los invasores. Esa fue la última vez que vio a alguien de su familia. Pasos pesados arriba. Estaban revisando los edificios por última vez. Contuvo la respiración cuando la puerta del sótano se abrió con un crujido al bajar las botas por los escalones de madera. Un rayo de luz barrió la oscuridad, atrapando mohús de polvo en su áspero resplandor. Entonces la luz la encontró. No gritó, no suplicó. ¿Qué sentido tenía? En cambio, miró fijamente la figura recortada contra la entrada del sótano. Un humano alto con armadura de combate, con el rifle en alto. Su rostro estaba parcialmente ensombrecido, pero pudo ver sus ojos. Fríos al principio, luego algo cambió. Durante un largo instante, simplemente se miraron. Depredador y presa, conquistador y conquistado, soldado y niño. Esperó el destello de su arma, por dolor, por la oscuridad. En cambio, bajó el rifle. «Corre», dijo con voz áspera pero tranquila. «No mires atrás. Ve hacia el norte, hacia el bosque. Hay cuevas. Puedes esconderte ahí hasta que esto termine». Ella no se movió, segura de que era una trampa. «Vete», siseó con más urgencia. «Ahora»,
Antes de que alguien más llegara, algo en sus ojos la convenció. Se puso de pie de un salto, agarrando la bufanda naranja, y corrió junto a él hacia la entrada trasera del sótano. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Él estaba hablando por su dispositivo de comunicación. Almacenamiento libre. No había supervivientes. Sus miradas se cruzaron por última vez. Ella corrió. Mientras desaparecía en la creciente oscuridad, hizo una promesa silenciosa. Recordaría este rostro, este momento, esta inesperada misericordia en un día de crueldad. Lo que pasara después, lo recordaría. Drive se despertó con un sueño aún vívido en su mente. Una nueva comprensión arraigaba. Había visto ese día solo desde su propia perspectiva, sin considerar cómo lo había visto un niño aterrorizado cuyo mundo acababa de terminar, como su pequeño acto de rebelión se había presentado ante ella, como había moldeado todo lo que siguió. Regresó al ala médica antes de lo habitual, decidido a comprender mejor a esta figura imposible que había forjado su destino sin su conocimiento. «Dime cómo lo hiciste», preguntó sin preámbulos al entrar en su habitación. «¿Cómo se infiltró alguien de Ayaris en nuestro ejército? ¿Cómo no te descubrió nadie?» Sade lo estudió un buen rato, como si decidiera cuánto revelar. Finalmente, le hizo un gesto para que se sentara. «Después de esto», empezó, con la voz más fuerte. «Seguí a tu batallón, aprendí tus patrones». Su expresión se endureció, tomó el chip de identidad de los soldados muertos, la apariencia modificada, los supresores de pigmento, las prótesis faciales, las cubiertas para los ojos. Se tocó la garganta y el silencio. Siempre silencio. Durante años, mantuviste esta tapadera durante años. Diferentes unidades, diferentes nombres, siempre organizando traslados para estar cerca de ti. Un atisbo de orgullo cruzó sus rasgos. Tus militares ven uniformes, no rostros. ¿No temías que te reconociera? Algo vulnerable cruzó su rostro. Su mirada se volvió distante como si mirara al pasado. «Recuerdo mi primer día en tu unidad», dijo en voz baja, formando una formación mientras pasabas. El rifle en mi hombro, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Su voz adquirió un tono diferente, más joven, más cruda. Era como volver a ese sótano. Solo que esta vez, no estaba impotente. Esta vez, tenía un arma en mis manos. Ella lo miró directamente a los ojos. Te detuviste justo frente a mí. Me miraste fijamente. Pensé, esto es todo. Ahora me reconocerá. Pero no lo hice, dijo Drave, la comprensión dolorosa. Negó con la cabeza. Solo viste a otro soldado. Yo era invisible en el lugar más visible posible, justo ante tus ojos. Todos esos años, susurró Drave, la magnitud de su engaño, su dedicación lo abrumaban. Todos esos años, asintió. Valieron la pena. Se tocó el pecho sobre el corazón. Cuando me perdonaste, tomaste una decisión. Misericordia en lugar de violencia. Un pequeño momento para ti. Un cambio de vida para mí. Sus ojos sostuvieron los de él. Feroces y seguros. Quería que tu decisión importara, que no se desperdiciara. Quería demostrar que la misericordia tiene poder. Así que esto no se trataba solo de pagar una deuda, se dio cuenta Drey. No, asintió. Soy la prueba viviente de que un solo momento de compasión crea ondas, cambia destinos. Sus ojos sostuvieron los de él con silenciosa intensidad. Tu misericordia importó. Quería asegurarme de que no se desperdiciara. DRA se recostó, sintiendo el peso de sus palabras. Durante todos estos años había cargado con la culpa de Ayaris, creyendo que sus pequeños actos de misericordia habían sido insignificantes ante las atrocidades mayores. Ahora comprendía su poder. Nunca lo supe, dijo en voz baja. No estaba destinado a saberlo, respondió Sade. Mi propósito era silencioso, invisible. Su expresión se suavizó ligeramente.
Pero ahora sí lo sabes, y quizás este conocimiento también tenga un propósito. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en un torbellino de informes, sesiones de estrategia y visitas clandestinas al ala médica. Oficialmente, el prisionero alienígena se mantenía con vida por motivos de inteligencia. Extraoficialmente, Drave estaba tramando un plan que probablemente acabaría con su carrera militar, pero que podría salvar la vida de Schad. Se recuperó rápidamente. Su fisiología modificada aceleró el proceso de curación. Sus conversaciones se alargaron a medida que recuperaba las fuerzas y se familiarizaba con el lenguaje hablado. Drave aprendió fragmentos de su historia, los años posteriores a Ayaris, su entrenamiento con mercenarios y marginados, la extensa modificación que había experimentado para convertirse en la guardiana perfecta. ¿No tenías familia?, le preguntó una noche. Alguien te buscaba después de Ayaris. La expresión de Sade se ensombreció. Toda Atrisis, dijo simplemente. No queda nadie para buscar. La culpa que esa declaración evocaba era abrumadora. Drave sabía intelectualmente que las operaciones de pacificación habían destruido familias, comunidades enteras, pero enfrentarse a las consecuencias vivas de esas acciones lo obligó a afrontar la realidad de maneras que había logrado evitar durante años. Lo siento, dijo, las palabras desesperadamente inadecuadas. Ella lo estudió con esos ojos penetrantes. Has cambiado, observó, después de todo te vio luchar con las órdenes. Conviértete en un comandante diferente, en un hombre mejor. No lo suficientemente bueno, replicó Drave. Me quedé en el sistema, seguí obedeciendo órdenes, incluso cuando sabía que no debía. Cambié lo que pude, insistió Sade. Salvé a quien pude. Lo vi muchas veces. Se señaló el pecho sobre el corazón. Aquí, no eres lo que te hicieron. Viniendo de cualquier otra persona, la absolución podría haber sentido hueco. De ella, la encarnación viviente de su mayor arrepentimiento y quizás su único acto significativo de rebelión contra un sistema injusto. Cargaba con un peso que lo dejó momentáneamente sin palabras. Cuando estaba a punto de responder, la puerta se abrió. El teniente que se entró con otro soldado. El sargento Vero, un veterano de rostro severo cuyos rasgos marcados reflejaban años de brutal combate. Señor, que comenzó el destacamento de seguridad del prisionero. Paciente. Drave corrigió automáticamente. Kes dudó y luego continuó. Sí, señor. El destacamento de seguridad. El sargento Vero tenía algunas preocupaciones. Bar permaneció firme, sus ojos parpadeando entre Drave en la sombra con evidente sospecha. Permiso para hablar libremente, señor. DRA asintió. Adelante, sargento. Señor, con el debido respeto, no entiendo la situación. La voz de Vero estaba tensa, con una emoción apenas contenida. Esta criatura es una de ellas. La misma especie que mató a miles de los nuestros, que mató a mi hermano en Ridge Point el año pasado. Soy consciente de su pérdida, sargento. Entonces, ¿por qué, señor? Bar perdió el control ligeramente, revelando la ira subyacente. ¿Por qué no la liquidó cuando tuvo la oportunidad? ¿Por qué tratamos a una combatiente enemiga como a una invitada de honor? ¿Qué la diferencia de todas las demás que hemos eliminado sin dudarlo? La pregunta flotaba en el aire, cargada de implicaciones sobre el liderazgo de DRA, sobre todo el marco moral de su campaña militar. Era una pregunta con la que el propio Drave se había estado debatiendo, no solo sobre Sade, sino sobre cada soldado enemigo que había ordenado matar a lo largo de los años. Porque a veces, sargento, dijo Drave en voz baja, debemos recordar que nuestros enemigos son personas. Que seguir órdenes sin cuestionar no nos exime de la responsabilidad de nuestros actos. Sostuvo la mirada de Varo directamente, y como ella me salvó la vida varias veces, resulta que la expresión de Varo permaneció escéptica, pero algo en las palabras de DRA pareció captar. Miró a Sade, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, observando con esos ojos inquietantemente perspicaces.
Seguiré cumpliendo sus órdenes, señor, dijo Vero finalmente. Pero no puedo decir que los entienda. No se requiere comprensión, sargento, solo obediencia. Dave se suavizó un poco. Por ahora, después de que se fueran, un silencio incómodo llenó la habitación. Sade finalmente lo rompió. Dice la verdad que muchos sienten, observó. El odio es profundo en ambos bandos. Sí, coincidió Drey. Lo que hace que lo que hiciste sea aún más notable. Ella inclinó la cabeza inquisitivamente. Tenías todas las razones para odiarme, explicó. Para querer verme muerto por lo que pasó en Ayaris. En cambio, elegiste protegerme, ver más allá del uniforme, a la persona que se esconde debajo. Negó con la cabeza, asombrado. Si pudiste hacer eso después de todo lo que perdiste, quizá también haya esperanza para el resto de nosotros. Su conversación fue interrumpida por un golpe urgente en la puerta. El teniente Kess, el agitador de DRA, entró con una tableta en la mano y la tensión reflejada en cada línea de su cuerpo. Señor, comunicación prioritaria del alto mando. Nos estamos movilizando. Drave tomó la tableta, escaneando las órdenes con creciente preocupación. Despliegue completo del batallón. ¿Qué ha sucedido? Las fuerzas enemigas han atravesado el corredor noreste. Han tomado el puesto avanzado de Vargas y avanzan hacia el centro de mando. La información sugiere que esta es su gran ofensiva. Están empleando todo lo que tienen. Las implicaciones serán claras. Después de 8 años de estancamiento, el enemigo estaba realizando un movimiento decisivo que podría poner fin a la guerra de una forma u otra. ¿Cuánto tiempo tenemos? Los transportes se están preparando ahora. Salida en 3 horas. DRA asintió. Asegúrense de que las tropas estén listas. Carga de combate completa. Me reuniré con ustedes en breve. Mientras el teniente se iba, Drave se volvió hacia Sade, quien lo observaba con una expresión indescifrable. ¿Lo oíste? Ella asintió. Se acerca la batalla final. Deberías estar a salvo aquí, dijo Drave. La estación médica está muy por detrás de nuestras líneas. Cuando regrese, no, interrumpió, enderezándose. Voy contigo. Por supuesto que no. Todavía te estás recuperando y estás, técnicamente, un prisionero de guerra. Sade entrecerró los ojos. 7 años, dijo con voz repentinamente dura. 7 años protegiéndote. Ahora, cuando el peligro es mayor, me dejarías atrás. Ya no se trata de mi seguridad. Se trata precisamente de tu seguridad. Lo interrumpió. El enemigo lo hace todo. Lanzará a los mejores asesinos, a los mejores francotiradores contra la estructura de mando. ¿A ti? Se inclinó hacia adelante, irradiando intensidad. ¿Me necesitas ahí una última vez? Drey quiso discutir más, pero la determinación en sus ojos le dijo que sería feudal. Y quizás tenía razón. Si la información era precisa, esta sería la operación más peligrosa de toda la guerra. Incluso si estuviera de acuerdo, dijo, ¿cómo explicaría traer a un combatiente enemigo al frente? Por primera vez desde que la conocía, Sade sonrió abiertamente, con una expresión depredadora que le recordó que, bajo la conexión personal que habían formado, ella era una asesina altamente entrenada. No hace falta que lo expliques, dijo. Nadie sabrá que estoy ahí, como siempre. El corredor Vargas era una pesadilla. Paisaje de montañas escarpadas y valles estrechos. Terreno perfecto para emboscadas e imposible de asegurar por completo. El batallón de Drey avanzó con cautela, encontrando sorprendentemente poca resistencia en las primeras fases de la operación. No me gusta, confió Drave a su personal de mando mientras establecían la base de operaciones avanzada. Han comprometido fuerzas significativas en esta ofensiva, pero nosotros apenas hemos encontrado resistencia. Quizás la inteligencia se equivocó sobre su fuerza, sugirió un oficial. O quizás nos están atrayendo,
replicó el teniente Kess, preparándose para algo mayor. DRA asintió con gravedad. Doble seguridad perimetral. Quiero exploradores de largo alcance desplegados otros 5 kilómetros y vigilancia aérea continua de los valles circundantes. Mientras los oficiales se dispersaban para cumplir sus órdenes, Drey se encontró observando los rincones en sombra de la tienda de mando, preguntándose si Sade estaría cerca. Fiel a sus palabras, había desaparecido durante los preparativos del transporte. No la había visto desde entonces, aunque ocasionalmente creía sentir una presencia, una sutil conciencia de que lo estaban observando. La noche cayó sobre las montañas, trayendo consigo un frío intenso que traspasaba incluso el mejor equipo térmico. Drave hizo sus rondas, comprobando el estado de las tropas antes de retirarse a sus aposentos privados, un pequeño refugio prefabricado ligeramente apartado del campamento principal. Dentro, encontró un pequeño objeto colocado cuidadosamente sobre su mesa de campaña. Un dispositivo de comunicación, pero no de fabricación humana. Al recogerlo, se activó, proyectando una pequeña pantalla holográfica que mostraba el terreno circundante. Varias zonas estaban resaltadas en rojo intermitente. Posiciones de francotiradores. Llegó un susurro desde el rincón más oscuro del refugio. Drave no se sobresaltó. En cierto modo, la había estado esperando. Sombra. Emergió parcialmente de las sombras, todavía con la armadura de combate con la que la habían capturado, ahora reparada y modificada para ocultar mejor sus rasgos alienígenas. La visera estaba intacta de nuevo, ocultando su rostro por completo. 15 unidades enemigas, dijo, señalando el holograma. Campamento circundante, no tropas regulares, fuerzas especiales, asesinos. DRA estudió las posiciones marcadas. Formaban un círculo perfecto alrededor de la base, con especial concentración cerca de sus aposentos y centro de mando. ¿Cómo los encontraste? Nuestros escáneres no han detectado nada. Usan nueva tecnología, camuflaje adaptativo, amortiguadores de calor. Se tocó el lateral del casco. Mis mejoras pueden detectar. Apenas. Necesito alertar a los equipos de seguridad, dijo Drave, buscando su unidad de comunicación. Demasiado tarde, respondió Sade, con una voz extrañamente suave a pesar de la terrible advertencia. Ya en movimiento. El equipo de ataque se acerca desde North Ridge. 4 minutos como máximo. Luego evacuamos. Que todos se muevan hacia el sur. No hay a dónde ir, interrumpió. Todas las rutas cubiertas. Este fue el plan desde el principio. Que tus fuerzas avancen sin oposición. Aislar la estructura de mando. Eliminar el liderazgo. El frío cálculo fue admirable desde una perspectiva táctica. Eliminar al personal de mando. Desorganizar a las fuerzas humanas. Luego avanzar con el cuerpo principal para eliminar la resistencia fragmentada. ¿Qué sugieres?, preguntó Drey, buscando su equipo de combate. Sade tocó la pantalla holográfica, enfocando el acceso norte. Yo me encargo del equipo norte. Eliminarlos antes de que alcancen el perímetro. Tu base de alerta. Prepárense para un ataque desde otras direcciones. Solos. Hay al menos 5 combatientes en ese grupo. La inclinación de su cabeza, con casco, transmitió lo que su expresión oculta no podía transmitir. Una mezcla de confianza y resignación. Lo que hago, dijo simplemente una última vez. Antes de que Drave pudiera protestar más, ella se había ido, deslizándose por la puerta como un fantasma y desapareciendo en la noche. Maldijo en voz baja y activó el sistema de alerta de toda la base. En cuestión de segundos, el tranquilo campamento estalló en un caos controlado mientras los soldados corrían a sus puestos de batalla. Lo que siguió fue una noche de sangre y fuego. Los asesinos enemigos, al darse cuenta de que habían detectado su aproximación, cambiaron el sigilo por una fuerza abrumadora. Atacaron desde todas las direcciones usando armas y tácticas avanzadas que llevaron a los defensores al límite. DRA se encontró en el fragor de la lucha,
moviéndose de un punto crítico a otro, reuniendo a sus tropas y coordinando la defensa. A lo largo de la noche, vislumbró una sombra moviéndose por el campo de batalla. Una figura que aparecía y desaparecía, dejando enemigos muertos a su paso antes de desvanecerse de nuevo. Al amanecer, el ataque había sido repelido. El coste fue alto. 37 muertos, más de 50 heridos, pero la estructura de mando permaneció intacta, y los drones. Mensajeros informaron que la fuerza principal enemiga se retiraba, tras el fracaso de su plan cuidadosamente orquestado. Mientras el sol salía sobre las montañas, DRA se encontraba en el perímetro norte, observando las consecuencias. Cadáveres cubrían los accesos, fuerzas especiales enemigas con sus blindados avanzados, ahora inmóviles y silenciosas. El teniente general que se acercó, con el rostro manchado de sangre y hollín. Los exploradores informan que el enemigo se retira por completo en todos los sectores. Sea lo que sea que estuvieran planeando, no funcionó. Gracias a la advertencia previa, Drave dijo, hemos contabilizado a todo el personal. Todavía estamos haciendo las comprobaciones finales, pero parece que los encontramos a todos, señor. Kes dudó. Sin embargo, hay un informe extraño. Varios soldados afirmaron haber visto a alguien luchando junto a nosotros que no formaba parte de nuestra unidad. Una especie de... no sé cómo expresarlo de otra manera. El corazón de DRA se aceleró. ¿Descripciones? Mucho, señor. Los blindados avanzados se movían increíblemente rápido. Algunos pensaron. Era un nuevo dron de combate que estábamos probando. Kes parecía incómodo. Algunos dicen que recibió múltiples impactos directos y siguió luchando como si no pudiera ser asesinado o no fuera a detenerse hasta completar su misión. Drave pensó, manténganme al tanto de la búsqueda de personal desaparecido. Ordenó. Voy a revisar personalmente el acceso norte. Señor, esa zona aún no está completamente asegurada. No iré lejos, le aseguró Drey. Solo quiero ver el terreno con mis propios ojos. Solo, Drave avanzó con cuidado por la cresta norte. Había señales de combate por todas partes. Tierra quemada por armas de plasma, rocas destrozadas por impactos balísticos. Manchas de sangre, tanto roja humana como índigo alienígena. Índigo. Siguió el rastro de sangre alienígena, alejándose de la base más de lo que pretendía. Lo condujo a un pequeño hueco entre dos enormes rocas, una posición defensiva natural con una clara visibilidad hacia la base en el valle que se aproximaba. Sade yacía apoyada contra una de las rocas. Su armadura se había agrietado en varios puntos, con la sangre índigo acumulándose. Bajo ella, su visor se hizo añicos, revelando un lado de su rostro, la piel cenicienta, el ojo apagado. No, susurró Drave, corriendo a su lado. No, no, no. Su mirada se dirigió hacia él, y el reconocimiento le brilló momentáneamente. Estás vivo, logró decir, con voz apenas audible. Misión cumplida. Guarda fuerzas, ordenó Drave, activando ya su botiquín de campaña. Llamo para que lo extraigan. Su mano de 3 dedos le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Demasiado tarde, dijo. No. ¿Cuándo llegué? ¿Sabías que era una misión suicida?, preguntó Drave, con la ira mezclada con el dolor. ¿Por qué lo sabrías? Valió la pena, interrumpió ella. Una vida por cientos por la tuya. Una tos húmeda la sacudió. Un trato justo. Drey trabajó frenéticamente con el botiquín, intentando estabilizarla, pero incluso sus limitados conocimientos médicos le decían que el daño era demasiado extenso. Múltiples quemaduras de plasma habían carbonizado su armadura hasta la carne que había debajo. Al menos 3 heridas penetrantes importantes habían desgarrado órganos críticos. El hecho de que aún estuviera consciente era un testimonio de sus modificaciones y su absoluta determinación. No puedo aceptarlo, dijo. No después de todo. No después de 7 años.
He sido tu sombra todos estos años, susurró ella, con la mirada distante. Sin arrepentimientos. Su respiración se volvió más trabajosa. Cada exhalación emitía un leve silbido al escapar el aire por sus pulmones dañados. Con lo que pareció un esfuerzo tremendo, buscó algo escondido dentro de su armadura. Un pequeño trozo de tela naranja desgastada, deshilachada en los bordes, pero cuidadosamente conservada. Ella se lo puso en la mano y susurró, el símbolo del hogar de mi madre. Lo conservó todos estos años. Drave lo reconoció de inmediato. Un tocado tradicional que usaban las mujeres de su aldea. Recordó haberlas visto mientras sus tropas avanzaban por Aries. Brillantes manchas de color contrastaban con el monótono entorno. Este particular tono naranja había sido visible en la tenue luz de aquel sótano. Un destello de color que había captado su atención, revelando a la niña escondida. Con las fuerzas que le quedaban, señaló su rostro. «Quítate la máscara», dijo con voz áspera. «Y recuerda quién era yo». Mientras Drey buscaba el casco dañado, se detuvo, con la mano suspendida a centímetros de su rostro. En ese momento, al mirar su único ojo claro, reconoció algo de repente. Una expresión particular, una cierta cualidad de desafío decidido mezclado con vulnerabilidad. No eran solo sus rasgos. Era su esencia. «Sabía que eras tú», dijo en voz baja, «antes de verte la cara. Simplemente no podía creer que hubieras estado ahí todo este tiempo». Sus ojos se abrieron ligeramente, sorprendida. «Ese día en el sótano», continuó, «me miraste con esa misma expresión. Aterrorizada, pero negándose a rogar por tu vida. He visto esa mirada fugazmente a lo largo de los años». Sin darse cuenta, le quitó con cuidado lo que quedaba del casco, revelando por completo el rostro que solo había vislumbrado en el hospital. A lo largo de su sien izquierda había una pequeña cicatriz irregular, una que recordaba haber visto en la niña del sótano, fresca y sangrante, y que ya había sanado hacía tiempo. «Recuerdo», prometió. «No lo olvidaré». Una leve sonrisa asomó a sus labios azules. «Entonces, ¿recuerdas?». La pregunta llegó con una emoción inesperada, como si confirmar este punto fuera más importante que cualquier otra cosa. Más importante incluso que su vida que se desvanecía. «Sí», dijo Drave, apretándole la mano con más fuerza. «Recuerdo al vendedor, la bufanda naranja, la forma en que me mirabas entonces, igual que ahora». El alivio inundó su expresión. Necesitaba que supieras que todo este tiempo no solo estaba siguiendo a una extraña. Su respiración se volvió más agitada. «Protegí al hombre que me veía como persona. El niño Earis se convierte en tu guardián. Un camino extraño». «Sí, muy extraño», asintió Drey, intentando devolverle la sonrisa a pesar de la tensión en su garganta. «Pero estoy agradecido por cada paso». «¿Fue suficiente?», preguntó, su voz desvaneciéndose en apenas un susurro. «¿Equilibré la balanza? ¿Tu misericordia aún tiene significado?». Dra tomó su mano en la suya, apretándola suavemente. «Más que suficiente», le aseguró. «Pero nunca se trató de una deuda. Has demostrado algo mucho más importante. Que un solo acto de compasión puede cambiarlo todo. No solo me salvaste la vida. Has demostrado que la misericordia importa». Sus ojos se iluminaron ligeramente. «Quería que tu elección no se quedara en un simple gesto aleatorio. Soy la prueba de que la amabilidad cambia destinos». Parecía satisfecha con esto. Su cuerpo se relajó ligeramente. «Díselo», murmuró. «Sobre otros como yo. Haz que importe». «Lo haré», Dra prometió. «Me aseguraré de que todos sepan la verdad». Sus labios se movieron de nuevo, formando palabras demasiado débiles para oír. Drave se inclinó más cerca. «Lo que hacemos resuena», respiró. «Tu misericordia resonó. Recuerda esto». Esas fueron sus últimas palabras. Su cuerpo se estremeció una vez, luego se quedó quieto. La luz se desvaneció de sus ojos mientras Drave la sostenía.
Durante mucho tiempo, permaneció allí, acunando su cuerpo mientras el sol ascendía en el cielo alienígena. Cuando finalmente se puso de pie, su decisión ya estaba tomada. 3 meses después, Carson Drave, ya no general, se encontraba ante un sencillo monumento de piedra en una verde ladera con vistas a la capital. La guerra había terminado, no por una victoria decisiva, sino por un acuerdo agotador. Las conversaciones de paz habían comenzado pocas semanas después del fallido intento de asesinato. Ambas partes finalmente reconocieron que ninguna podía ganar solo por la fuerza. Drave había participado en las negociaciones y presentó su renuncia en cuanto se firmaron los acuerdos. Estaba harto de la guerra, harto de seguir órdenes en las que no creía. Había otras formas de servir, otros caminos hacia la redención. La noticia de su renuncia conmocionó al estamento militar. Aún más impactante fue el informe que presentó tanto a las autoridades humanas como a los representantes alienígenas. Un relato detallado de Ayaris y operaciones similares sin ningún intento de minimizar su propia complicidad. Algunos antiguos camaradas ahora lo consideraban un traidor. Otros, como el teniente, Kes había seguido su ejemplo, hablando de sus propias experiencias. ¿Estás seguro?, le había preguntado Kes el día antes de la inauguración del monumento. Haciendo pública su historia, le había preguntado. «Merece ser recordada», había respondido Drave. No como una enemiga sin nombre, sino como alguien que demostró más humanidad que la mayoría de nosotros durante toda la guerra. Ahora el monumento estaba terminado. Una columna rectangular de piedra oscura con una sola frase grabada en su rostro, en escritura humana y alienígena, a lo invisible. Sin explicación, sin nombres. Quienes necesitaran comprender lo harían, y quienes no, tal vez se detendrían a reflexionar sobre el significado que, en su camino, era el comienzo de la comprensión. En la base del monumento descansaba una desgastada pieza de armadura de combate, una placa pectoral marcada por innumerables impactos, reparada muchas veces por manos dedicadas. Una vez protegió a una guardiana silenciosa mientras se interponía entre el peligro y el hombre al que había elegido proteger. Ahora se erguía como un silencioso recordatorio de sacrificio y gracia inesperada. Cada mañana, antes del amanecer, Drave venía a este lugar. A veces le hablaba como si pudiera oírla. A veces, simplemente se quedaba de pie. Silencio observando cómo la ciudad cobraba vida abajo. Y a veces, como hoy, traía noticias. La Comisión de la Verdad comienza la semana que viene, le dijo al monumento. Me han pedido que testifique sobre Ayaris, sobre las otras operaciones de pacificación. No será fácil, pero es necesario. Hizo una pausa. Tenías razón sobre los ecos. Cada acción repercute en el exterior, tocando vidas que nunca vemos. Tu protección me ha llevado a este momento de ajuste de cuentas, de posible sanación entre nuestros pueblos. Una brisa fresca agitó la hierba alrededor del monumento, trayendo el aroma de la lluvia que se avecinaba. Nunca sabré todas las balas que recibiste por mí, continuó Drave. Todas las veces que me salvaste la vida sin que yo lo supiera. Pero llevo el peso de ese regalo todos los días. Tocó la placa del pecho con suavidad. Y prometo que lo haré sentir. Hizo una pausa, recordando sus palabras en esos momentos finales. Tenías razón. No solo me protegías por gratitud. Estabas demostrando que la misericordia tiene poder. Que la compasión crea ondas que no podemos prever. Una vida salvada se convirtió en cientos. Salvado. No olvidaré esa lección. A lo lejos, la primera luz del amanecer irrumpió en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la ladera. Dra permaneció un momento más en silenciosa comunión con la memoria, luego se dio la vuelta y regresó a la ciudad, donde le aguardaba la difícil tarea de la paz. No vio al joven periodista que lo había seguido a una distancia prudencial, capturando imágenes del monumento y la desgastada placa pectoral. No sabía que al anochecer, imágenes de lo invisible comenzarían a circular por las redes de información,
acompañadas de fragmentos de una historia demasiado poderosa para permanecer oculta. Un soldado enemigo que había protegido a un general humano durante años, todo gracias a un acto de misericordia. En cuestión de días, otros se presentaron. Soldados que habían vislumbrado al misterioso guardián en los campos de batalla. Médicos que habían tratado al prisionero de piel azul. Funcionarios que habían estado presentes durante las negociaciones de paz. La historia creció, evolucionó, se convirtió en algo más grande que Drave o incluso la propia Sade. Se convirtió en un símbolo. En una guerra basada en la división y la deshumanización, la historia del guardián alienígena trascendió la propaganda y odio. La gente de ambos bandos empezó a hacer preguntas sobre Alice, sobre otras aldeas, sobre la naturaleza misma del conflicto. Los historiadores comenzaron a examinar registros. Los periodistas investigaron operaciones clasificadas. Los ciudadanos exigieron transparencia. Drey recibió cientos de mensajes, algunos de apoyo, otros acusatorios, muchos simplemente buscando confirmación. No respondió a ninguno, pero continuó su peregrinación diaria al monumento, donde los visitantes ahora dejaban sus propias fichas junto a la placa pectoral. Pequeños cuadrados de tela naranja se habían vuelto particularmente comunes, un símbolo cuyo significado se entendía sin explicación. 6 meses después de la creación del monumento, Drey llegó una mañana y se encontró no solo con los visitantes habituales, sino también con un rostro familiar y marcado por las cicatrices. El sargento Barrow, ahora vestido de civil, se encontraba a una distancia respetuosa del monumento. En su mano tenía una piedra lisa y oscura. Al acercarse Drey, Bar se enderezó, recuperando sus viejos hábitos militares antes de relajarse conscientemente. «General», reconoció. «O simplemente, señor, supongo». «Solo Drave está bien», corrigió Drave con suavidad. «Me alegro de verte, Varo». La mirada del sargento volvió al monumento, a la placa pectoral en su base, ahora rodeada de recuerdos dejados por innumerables visitantes. «He estado siguiendo la historia», dijo. «Sobre ella, sobre Ayaris». Su voz se volvió áspera. «Sobre todo eso, y al principio no quería creerlo». Los dedos llenos de cicatrices de Vero, Unk, se apretaron alrededor de la piedra que sostenía. Es más fácil seguir pensando en ellos como simples enemigos, sin rostro, merecedores de lo que les hicimos. Negó con la cabeza. «Pero ella no era anónima para ti, ¿verdad? Ni siquiera aquella primera vez en Ayaris». «No», admitió Drave. «Aunque ojalá hubiera visto con más claridad mucho antes». Vera sintió, con una comprensión en sus ojos que no había estado presente durante su enfrentamiento en la habitación del hospital. «Sigo pensando en lo que dijiste ese día sobre recordar que nuestros enemigos son personas». Dio un paso adelante y colocó con cuidado su piedra junto a la placa pectoral. «Mi hermano, creo que él lo habría entendido mejor que yo. Siempre veía personas, no solo uniformes». Como Bar retrocedió un paso y DRA notó el símbolo grabado en la piedra, la insignia de su antiguo batallón, modificada y entrelazada con lo que parecía ser un marcador de la comunidad de Ayaris. «No eres el único», dijo Ver, señalando la creciente colección de fichas. «Muchos soldados vienen aquí ahora». Pensando en lo que significaba todo aquello, en lo que hicimos, en lo que ella hizo, volvió a mirar a Drey a los ojos. Cambia la perspectiva de un hombre saber que un enemigo salvó a su comandante gracias a un acto de misericordia. Después de que Bar se fuera, Drave permaneció en el monumento, observando cómo la gente iba y venía, humanos y alienígenas por igual. Algunos dejaban fichas, otros simplemente reflexionaban en silencio. «Me llaman héroe», dijo en voz baja al monumento, al recuerdo que representaba. «Por los acuerdos de paz, por decir la verdad sobre Ayaris, por construir este lugar». Tocó la desgastada placa del pecho, pero la verdadera heroína murió en mis brazos, y nunca supe quién era hasta que fue demasiado tarde.
La brisa matutina agitó las pequeñas fichas de tela naranja dejadas por los visitantes, haciéndolas revolotear como testigos silenciosos. No pude salvarte, continuó Drave. Pero tal vez a través de tu historia, podamos salvar algo más importante. Tal vez finalmente podamos aprender a vernos, no como enemigos, sino como personas capaces tanto de una terrible crueldad como de una gracia inesperada. Tras él, el centinela de piedra se recortaba contra el cielo que se iluminaba. Un recordatorio de los guardianes que transitaron por nuestras vidas, invisibles, y del poder de la misericordia para resonar a través de los años, a través de los campos de batalla, a través de las vastas distancias entre mundos y corazones diferentes. Ya no era solo el monumento privado de un hombre, lo invisible se había convertido en un lugar de peregrinación, un catalizador para el cambio, un símbolo de lo que podría ser posible cuando la compasión sobrevive al conflicto. Un testimonio de una guardiana silenciosa cuyo último regalo fue romper su silencio.